10, 11, 12, 13, 14, 15. Hola, buenas noches. Para quien no me conozca, mi nombre es Palmira Botti García y un saludo a todas las personas que nos están mirando y sean bienvenidas a este programa. Ok. Y para empezar, oh, a ver. Sí. Y para empezar esta noche, nos acompaña, bueno, nos está apoyando en la interpretación Julio César Nieto Reyes. Ok, hoy por ser 15, obviamente, 15 de septiembre, noche mexicana, noche patria, pues íbamos a suspender el programa, pero dijimos, bueno, ya las personas están esperándonos, yo sé que nos están esperando con ansiedad para enterarse de lo que está sucediendo, de lo que vamos a platicar esta noche, ok, a ver, permítanme tantito, que esta cosa ya se me movió, no, a ver, aquí está, ya, con eso de que ya le falla a uno la vista, de repente, tiene uno que andar ahí. Bueno, en este programa estaremos hablando de sexualidad en la discapacidad desde la discapacidad. Esta serie de entrevistas nos lleva al primer Congreso de Sexualidad en la Discapacidad en la Ciudad de México, que se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de octubre en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. En la página del Congreso de Sexualidad en la Discapacidad se encuentran los links para que se puedan registrar, se puedan inscribir para quienes quieran asistir, ya sea de manera virtual o presencial. ¿Ok? Y para eso, esta noche tenemos de invitadas a personas expertas en el tema, ya sea por su experiencia propia o como parte de sus actividades profesionales o de activismo. Son personas con y sin discapacidad. Esta noche nos acompaña de la Ciudad de México Gwendolyn Cuervo, mamá y cuidadora de un adolescente con discapacidad intelectual, síndrome de Down. Hola, Palmira, Y buenas noches. también muy bienvenida Gwendolyn, no sé cómo te gusta que te digamos. Wendy es igual, también, para que a nuestro compañero intérprete se le haga más fácil, mi seña es la letra W en mi mejilla o en la frente, aquí abajo, aquí, cualquiera de las dos está muy bien. Excelentísimo, gracias Gwendolyn. Bueno, y del bello estado de Chiapas también nos acompaña Elizabeth Patricia Pérez Santís, mujer con discapacidad visual, con una maestría en sexología y acompañamiento de grupos, psicoterapeuta y terapeuta sexual y activista. Hola, queridísima Palmi, bienvenidas a todos quienes nos escuchan. Y como tú bien lo dices, hoy viernes sexoso, viernes para justamente hablar de la sexualidad y todas sus implicaciones, y aquí puestísima para entrar al tema, Palmi. Claro que sí. Pues sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a las panelistas y quienes están en la transmisión entrando en este momento, o que ya nos están mirando y escuchando.
Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa de Viernes Sexual con Palmi. Como decía la compañera, este viernes sexoso. Dicen que hoy toca despeinar a la cotorra. Ok, Y y también bueno, ya toca entrando en gritar, materia, Palmi, perdón. que también toca gritar, y esto puede ser de todos los sentidos, ¿eh? No. Aquí Ay, son dos sí, gritos, sí, el sí. grito acostumbrado y el Sí, grito del 15 de septiembre. No okey. nos limitemos. Va. Ok. Bueno, y ya entrando en materia de sexualidad y derechos humanos, ya portándonos un poco serias, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de otras leyes como la Ley General de Salud y la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad. Esta noche, las preguntas son basadas en los derechos 5 y 6 de dicha cartilla, que dicen: quinto derecho, derecho a manifestar la identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. 6. Derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguajes y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Vamos a tener 5 minutos para responder y dar nuestra opinión a cada pregunta. ¿Ok? Todavía no le tomo el tequilita y ya tengo mucha sed. Salud con un buen café. Gracias, salud, con agüita. Agua de pozo, que me la venden como purificada. De paso para mí. Luego dice, pregunta número 1. ¿Alguna vez has escuchado sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y qué piensas al respecto? Empezamos contigo, Eli, desde tu perspectiva como psicoterapeuta y después como mujer con discapacidad. Ok, pues bueno, al hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, me parece un tema muy importante, pero también muy utópico. También debo decir, ¿no? Que muchos colegas, terapeutas sexuales, quienes acompañamos y facilitamos procesos, muchos se van por el modelo social de la discapacidad, que si bien ha sido un parteaguas para cambiar la mirada que se tiene en torno a la discapacidad, creo necesario también posicionar desde el cual es una también de los modelos al cual me adhiero, los estudios críticos en discapacidad. ¿Y por qué, Palmi? Y a todo el auditorio, ¿por qué me gusta complejizar el tema? Bueno, como bien lo dices, yo soy del estado de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas específicamente, un municipio altamente poblado por, válgase la redundancia, una población indígena, personas de pueblos originarios. Entonces, los derechos sexuales, aunque nos digan en la cartilla qué son, no nos dicen cómo llegar a ejercerlos. No existen los mecanismos ni las estrategias adecuadas con todos los ajustes razonables que tiene que tener el poder vivir una sexualidad plena, placentera, segura, autónoma. Y creo que desde la población con las cuales vengo trabajando y posicionando el tema, que son niñas, adolescentes y mujeres indígenas con algún tipo de discapacidad, pues bueno, es más complejo. Si de por sí, para quienes viven en zonas conurbadas, incluso en espacios urbanos, eh, el, el vivir la sexualidad sigue siendo como limitado, no quiere decir que no se ejerza, sin embargo, sí sigue limitado y sobre todo en el momento de ejercerlo sigue siendo con muchas violencias, por donde le quieran ver, psicológico,
sexual, económico, o sea, porque eso implica la discapacidad. Y entonces, pues desde los pueblos originarios, ahorita, bueno, me estoy yendo un poquito al derecho europeo de justamente considerar todas estas situaciones. Pero bueno, más allá de eso, si nos abocamos al modelo social, nos dice que es un avance y que puede, sí, definitivamente es un avance, pero me parece muy necesario, que es importante seguir posicionando el tema y que también los derechos sexuales y reproductivos también conlleven a, y esto es una posición muy personal, a obligaciones sexuales y reproductivas. ¿Por qué? Porque también creo que desde un modelo que yo estructuro, que es de la corresponsabilidad, tanto las personas con y sin discapacidad que cohabitamos en una sociedad, tenemos que hacernos responsable de lo que nos toca. En el sentido amplio, es decir, que yo como mujer disca, si quiero vivenciar mis derechos sexuales y reproductivos, tengo que saber también cuáles van a ser las consecuencias o qué me conlleva también a vivir todos esos derechos. Entonces, pues bueno, estamos entre dos modelos, desde el modelo social, pero que también hay que acentuar el modelo de los estudios críticos en discapacidad, querida Palmi. Pero, pues bueno, desde quienes vivimos en las periferias y no en la Ciudad de México, me atrevería a decir que los derechos sexuales y reproductivos todavía siguen siendo una utopía para su vivencia. Muchísimas gracias, Eli. Sí, adelante, Wendy. Gwendolyn. Hola, ¿qué tal a todos? A nuestro querido público que nos está observando y que quiere aprender también más. Pues sí, es algo bastante complicado el tema porque, así como lo menciona Elizabeth, no es necesariamente el vivir en la Ciudad de México significa que sabemos de derechos de sexualidad. Hay muchos hospitales en donde sigue siendo un tabú el hablar de sexualidad en relación a las personas con discapacidad. Yo voy a hablar de la discapacidad intelectual, básicamente, porque creen que es obligatorio para nosotros como papás tomar la rienda sobre la sexualidad de la persona, cuando no debe de ser así. Debemos de dejar, ellos son seres humanos que sienten exactamente igual que cualquier otra persona y tienen todo su derecho y al igual que, como menciona Eli, obligación de saber cuáles son las consecuencias de tener, de ejercer esos derechos, ¿no? Entonces, de hecho, hace poco una mamita me preguntó que si yo permitiría que mi hija tuviera relaciones sexuales. Y le digo, pues está en todo su derecho. O sea, si ella decide tener relaciones sexuales, está completamente en su derecho, pero ahí sí tiene que ser consensuado. Ni modo que yo le diga, sí, ve a tener relaciones con una persona cuando pues ni siquiera la conoce o no la ha tratado. Entonces, pues te digo, Eli, no es forzosamente el vivir en Ciudad de México el que te exente de que sepan de derechos. No lo sabemos. Realmente no estamos capacitados ni tenemos la conciencia de hacer saber a los papás o a los mismos chicos con discapacidad que tienen un derecho, sin importar que, ejemplo, que mi hija que con discapacidad intelectual se llegue a enamorar de una persona sin discapacidad. Están completamente los dos en su derecho, pero sin embargo, aquí es un tabú todavía, porque creen que la persona sin discapacidad se está aprovechando de la persona con discapacidad. Entonces sí es muy complicado el hecho de que no se sepa cuáles son esos derechos y cómo llevarlos a cabo y sobre todo el poderlos llevar de manera correcta. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí es fundamental derribar ahora sí que los estereotipos y prejuicios sobre la sexualidad de las personas con discapacidad y reconocer su derecho a tener relaciones íntimas y satisfactorias, ¿no? Entonces, para eso estamos haciendo estos programas, estas entrevistas, pues para visibilizar que
que pues ahí estamos, aparte de que estamos las personas con discapacidad, pues también de que somos seres sexuales, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre la esterilización forzada y la violencia sexual que se vive muchas veces por el hecho de vivir con una condición de discapacidad o de los ECOSIC? Terapia de conversión, esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Eli. Ok, bueno, la esterilización forzada sigue siendo una realidad. Comparto con Wendy, ¿no? Que muchas de las veces, lo voy a decir así, se dice, y sobre todo a los mapas, me refiero a mapas cuando hablo de madres, padres, en la sexualidad, es casi nombre un taller, mapas, ¿no? Madres y padres en la sexualidad. Pareciera ser que quienes acompañamos tenemos en el imaginario social que los mapas tienen que saber conocer el tema de la sexualidad y muchas veces les dicen o nos atrevemos a decir quienes acompañamos, hablen de sexualidad con sus hijos, hijas, hijes. Pero muchas de las veces cuando no está a lo que llamamos, y también me parece muy importante posicionar el tema de la educación sexual integral, pues desde las familias se desconoce cuáles pueden ser las implicaciones. Porque si bien muchas veces desde el desconocimiento pensar que para que mi hija no se embarace voy a esterilizarla, eso no es suficiente, porque quizás se quiere prevenir el embarazo, pero no se está previendo las violencias o la violación sexual. Entonces también es importante como también acompañar a las madres, padres en estos temas, porque no podemos llegar y decir, hablen de sexualidad como un tema natural. De entrada, la sexualidad no es un tema natural, sigue siendo un tema de muchos mitos y tabús, con imaginarios sociales erróneos en materia de sexualidad y discapacidad. Eso por un lado. Ahora por el otro, por ejemplo, aquí en Chiapas, hay un caso que se encuentra todavía en la Corte Americana de Derechos, porque justamente una chica abusada sexualmente por su padrastro, tuvo una peque, y esta peque llega, o sea, vive la violencia sexual y luego pareciera ser que los médicos llegan y esto, la falta de sensibilización también, llegan y dicen hay que esterilizarla, ¿no? Y justamente y estadísticamente se menciona que una de cada tres mujeres esta una va a ser una mujer con discapacidad y en su mayoría niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad intelectual suelen ser esterilizadas y por sus cuidadores, cuidadoras. ¿Qué implica? Pues que allí se está violentando el derecho a la autonomía, el derecho a también decidir y elegir qué hacer con sus cuerpos. Entonces, pues bueno, vemos que aparte de violencia estructural que tenemos desde la sociedad, muchas veces también viene la violencia por parte de la familia. Y si no es por la familia, viene siendo la violencia por parte del sistema de salud. Entonces vemos violencia tras violencia tras violencia. Eso es por un lado. Y por el otro lado también hay que, como ver el código de ética de quienes acompañamos, ¿no? Hasta dónde también nuestros valores, nuestra ética o nuestros propios prejuicios nos llevan a decir en el tema de la diversidad sexual, hay que convertirlo, ¿no? O sea, creo que esas terapias, por favor, madres, padres, todos quienes nos ven y nos escuchen, nunca caigan como en esto, ¿no? O sea, la orientación sexual no cambias, no se te quita solo porque vayas a estas terapias, no.
es necesario reconocer la diversidad, reconocer las identidades, convivir con diferentes identidades en el sentido de identidad sexual, orientación sexual, preferencia sexual, etc., etc., desde toda esta diversidad sexual que podemos encontrar. Y sobre todo quienes acompañamos también hay que ser conscientes de que eso nos está llevando justamente a violencias heteropatriarcales, sexistas. Entonces, pues es una situación de, sigue siendo una realidad, sí. Entonces creo que muy, muy atinado lo que dices, Palme, ¿no? De que estos espacios sigan siendo como un tema de reflexión y de sensibilización. Exacto, exacto. Te escuchamos, Gwendolyn. Pues bueno, completamente en desacuerdo el que nosotros como padres o como mapas, como dice la compañera Eli, no había escuchado esa palabra, muy buena, porque aquí englobamos a los dos. Hay familias que son monoparentales, hay donde sí son biparentales. Independientemente de todo eso, sí se me hace una violación hacia la persona con discapacidad que simplemente digan, no, pues la voy a esterilizar o le voy a hacer una histerectomía, aunque sea parcial, para que ella no tenga hijos. Efectivamente, o sea, de nada sirve, lo único que previenen es que la chica sea violada, pero recordemos que ahora es más visible que los hombres también son violados. Entonces, ahí a los chicos, ¿cómo les vamos a hacer? O sea, a ellos no se les puede esterilizar para no salir embarazados, pero sin embargo sí debemos de ver esa parte, ¿no? Entonces, es muy importante el que tengamos este conocimiento nosotros como papás. De hecho, en el hospital aquí en Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Perinatología, me apoyaron los doctores de adolescentes, que qué preferiría yo para mi hija, obviamente, para una prevención. Ahí yo todavía pude tomar la determinación de decir qué es lo que voy a hacer. Y me dijeron, tenemos dos opciones para prevenir un embarazo, o sea, así tal cual fue la palabra. O está el implante hormonal o está el DIU. Dice, ¿para cuál cree que coopere su hija, no? Entonces, yo sí le dije, o sea, completamente le dije, para el DIU no le va a cooperar, pero para el implante hormonal sí le va a cooperar. Y obviamente yo soy muy de hablar con Fernanda tal cual es, o sea, al pan pan y al vino vino. O sea, no le podemos cambiar los colores ni les podemos cambiar los nombres a nuestros órganos sexuales. Entonces, Fernanda desde hace más de un año trae su implante hormonal y ella está consciente que ella trae su implante. Anteriormente le decía mi popotito, ahora ya sabe y está consciente de que trae un implante que la va a ayudar a no tener bebés. Aunque ella me dice, mamá, yo quiero tener bebés, yo le digo, posteriormente hablamos, todavía no es edad de que hables de bebés. Entonces yo también tengo que investigar como mamá qué es lo que debo de hacer y cómo le tengo que hablar a ella, porque no le puedo decir las palabras tal cual, porque a lo mejor no me las va a entender. Pero tengo que buscar la manera de que ella me pueda entender. Uno de mis apoyos es la lengua de señas, que es lo que está haciendo nuestro compañero Julio, porque si ella se traba en decirme algo, ella con señas me puede decir cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos o qué es lo que le pasa. Al igual que el respetar el derecho de las personas que sí dicen, bueno, soy hombre, pero me gustan los hombres. Me ha tocado experiencias donde dicen, no, vamos a rezarle a Dios y vamos a pedir en oración para que lo regrese al camino. Pues, ¿cuál camino? Ni que fuera un tractor que va chueco, ¿no? O sea, es algo ilógico completamente, ¿no? Porque si la persona nació así, con esas emociones hacia su mismo sexo, se le tiene que respetar. Entonces sí, es bien complicado el hablar de derechos sexuales para personas con discapacidad y para las mismas personas sin discapacidad, que está en nuestra comunidad LGBTIQ y más, y es
impresionante todo lo que uno tiene que seguir aprendiendo día a día. Esa es mi opinión, Palmi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, ahora sí que las personas con discapacidad, pues merecemos tener el acceso a información y servicios de salud adecuados y comprensivos, ¿no? Entonces, le damos paso a otra pregunta. Dice, ¿cuál es su opinión? Ah, no, no, perdón. ¿Qué opinan que en los nuevos libros de texto de la SEP están apostando por una educación sexual responsable? ¿Creen ustedes que está bien o que les hace falta algo? Eli. Ok, bueno, solo quiero como complementar con lo que decía Wendy. Sí, sí, si bien ella como mamá y yo la felicito y reconozco, ¿no?, todo el trabajo que hace con Fernanda. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo hablo desde los contextos que me toca acompañar, que son poblaciones indígenas, poblaciones no céntricas, pero que si vemos estadísticamente, puedo decir que es una de 2 o 3 familias, pero reconozco el trabajo, y una cosa es hablar de métodos antifecundativos y otra cosa es hablar de la esterilización forzada tal cual como en el sentido amplio de la palabra. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, me parece que está bueno ya como comenzar a poner el tema de la educación sexual integral vista desde la formación, ahora sí que lo que llamamos como una educación formal, ya no desde la educación informal, ¿no? Y entonces en esta apuesta, ojalá sí, hay que apostar de que de que todo el contenido, como bien lo dice Wendy, al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Ya no podemos estar como con sinónimos, con otros nombres de los órganos sexuales, externos. Tenemos que llamar vulva, vulva, pene, pene, vagina, vagina, o sea, ver cómo es todo el proceso fisiológico, anatómico, también desde la parte psicológica, sexual, social. Todo esto me parece que puede ser una apuesta para que justamente vayamos co-creando, y digo co-creando que tiene que ser un esfuerzo de todes, ¿no? Más allá de los maestros, maestras, también de familias, también de todos, todes. Pero en este sentido, ojalá que la apuesta también vaya a una educación sexual integral especializada para cada una de las discapacidades. Wendy nos decía que usa el LSM a veces para poder comunicarse. Digo, estuviese madrísimo que estuviese esta educación sexual integral para personas con discapacidad auditiva, lectura fácil para discapacidad intelectual, para quienes somos discas visuales, pues no sé, contenido audible o en braille, para los chicos, chicas, chiques autistas también. Esto creo que tiene que ser una apuesta. Más allá de hablar de educación sexual, hay que hablar de una educación sexual integral especializada por cada una de las discapacidades. Y para mí va a ser todo un reto, pero ojalá que sí, muchos esfuerzos se conjunten para poder llegar a esta meta. Y yo creo que si esto está, pues bueno, estaremos derribando un mito, quizás un prejuicio más en torno a la sexualidad y discapacidad. Vale. Sí, muchísimas gracias. Wendo. Pues mi opinión con respecto a los libros es muy variada, porque en primera no los conozco tal cual. Lo único que he visto es lo que han puesto en las noticias y se han hablado de que hay muchos errores en todos los aspectos. En cuestión a sexualidad, vi una nota
donde mencionaban que cómo es posible que hagan que un niño de segundo o tercer año de primaria haga la maqueta de un pene teniendo una eyaculación. Digo, creo que ese es el momento en el que los chicos, chicas, chiques, deben de conocer las partes de su cuerpo, los órganos sexuales tal cual son, más no lo que llegan a generar después. Creo que esto, para mí en lo personal como mamá, es un poquito más adelante, quinto, sexto año de primaria, porque es cuando empieza la edad de, pues ya me gusta mi compañerito, ya me gusta mi compañerita. Aquí es a donde ya, a esa edad es donde vemos que ya los chicos o chiques ya tienen, ahora sí, bien definida su sexualidad. Ya dicen, ¿sabes qué? Soy mujer, pero no me siento como mujer. Siento que me equivoqué de cuerpo. O soy un hombre que igual me equivoqué de cuerpo, o soy un hombre que me gustan los hombres, una mujer que me gustan las mujeres. Entonces, creo que ahí ese es el pequeño gran tabú que existe, o el error tan grande en cuestión a los libros de la SEP. Digo, yo en lo particular ya no los conozco, no los he visto, pero es lo que yo he logrado pescar desde que antes de que iniciara el ciclo escolar, que empezaban precisamente a dar esa información sobre qué es lo que viene. Y efectivamente, o sea, debemos de tener un lenguaje completamente inclusivo, no incluyente, porque es lo que siempre yo he peleado en todos lados. Existe la inclusión, más bien, existe que incluyan a los chicos con discapacidad en cualquier escuela o en cualquier ámbito, pero no hay esa inclusividad de decir, a ver, tú ve a un restaurante y no existe un menú en braille, no existe una persona que sepa lengua de señas, son contados los lugares donde existen las personas que saben lengua de señas. Entonces, lo mismo debemos de tener para nuestros chicos con discapacidad, porque, como lo vuelvo a reiterar, o sea, yo al tener una chica con discapacidad intelectual, no me va a entender lo mismo que si le digo, a ver, una eyaculación es cuando, o sea, no, necesito yo buscar un vocabulario que ella me entienda, que ella sepa captar la información como tal. Entonces, sí debe de existir, tal cual como dijo la compañera Eli, o sea, un lenguaje incluyente, o sea, que todos las discapacidades existentes puedan entender a qué se refieren los derechos sexuales o qué es lo que está sucediendo como nosotros como seres humanos, sin importar si tienes o no tienes discapacidad, con nuestros derechos sexuales. Gracias, Palmi. No, de qué. Gracias a ustedes por su valiosa aportación. Y sí, efectivamente, tenemos mucho que trabajar, muchos tabús que derrumbar, muchos estereotipos y estigmas que romper. Entonces, pues sigamos en eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es su opinión acerca de la sobreprotección hacia las personas con discapacidad que puede llegar a impedir que tomen sus propias decisiones de manera libre y autónoma? Eli. Uy, esta pregunta, ay, Palmi, haces este tipo de preguntas. Creo que hay que diferenciar entre, y bueno, que hay chicos, chicas, chiques con algún tipo de discapacidad en donde, a ver, una cosa es la sobreprotección por parte de los mapas o cuidadores o quienes estén con la persona. Pero otra también es, por ejemplo, yo, si soy una chica con discapacidad visual, que mi mamá me sobreproteja, pero también hasta dónde yo puedo hacer que me sobreprotejan. Por eso hablo en cierta parte, y digo en cierta parte, no generalizo de la corresponsabilidad, porque van a haber también situaciones en donde sí, definitivamente, sí tiene que haber la protección, ¿no? Me ha tocado escuchar y ver de casos que hay
chicos, chicas, chiques, en donde realmente sí necesitan una dependencia por las características de la discapacidad. Y entonces creo que ahí pues también es loable, tiene que estar pues esos cuidados, pero también va a haber, y porque también he visto, y hay que decirlo tal cual, porque yo siempre soy de la idea de que hay personas con discapacidad que se excusan de su discapacidad, que usan la discapacidad por X, Y, Z beneficios. Cuando me conviene ser chica disca, lo aplico, pero cuando no, no. O sea, también no hay que sobrevalorizar o decir que las personas con algún tipo de discapacidad ay, son buenas personas. O sea, ¿por qué pongo esto? ¿No? Porque creo que estaríamos hablando de niveles, ¿no? De niveles de cuidado, niveles de hasta dónde o no proteger. Eso es por un lado. Y por el otro lado, creo que también es muy importante brindar herramientas a los hijos, hijas, hijes, en todos los aspectos. Uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana. Y en este caso creo que un chico, una chica, un chique con herramientas emocionales o de autocuidado puede ser como, pues bueno, algo básico para la supervivencia incluso, ¿no? Entonces, la sobreprotección sí, y me cuesta responderla porque creo que depende de cada caso, de cada situación, Palma. Gracias, Eli. Gwendolyn, a ver, te escucho, ¿te escuchamos? Ok, pregunta complicada, la verdad, porque sí es necesario el cuidar a nuestros chicos, chicas, chiques, con discapacidad, porque hay muchas personas con discapacidad intelectual, física o lo que sea, que también tienen una diversidad sexual. Entonces, sí es bueno cuidarlos sin llegar a la sobreprotección, porque he visto casos donde dicen, no, es que yo estoy cuidando a mi hijo o a mi hermano y me estoy percatando de que ese cuidado no es por cuidarlo, sino porque a lo mejor me está sirviendo o estoy utilizándolo para mi propio beneficio. Entonces, eso no es cuidarlo. Entonces, a partir de ahí también tenemos que ver desde qué punto tú como familiar estás cuidando a la persona con discapacidad. Entonces, sí es algo bien complicado porque sí hay que darles herramientas, hay que dejarles su libertad, pero con información. Siempre, ante todo, independientemente de lo que tengan, es la información. Eso para mí es algo esencial. Las emociones, los sentimientos y todo lo que conlleva al ser humano es muy independiente y eso se puede dar con y sin discapacidad. O sea, te digo, yo me percato, mi hija tiene 16 años y a sus 16 años ya me dice que le gusta fulanito, que le parece guapo el doctor que la atendió. De plano ya hay casos en los que me dice, él es mi esposo, y yo así de, a ver, mija, o sea, relájate, ¿no? O sea, sí está bien que tú hables con esa libertad, pero tienes que aprender que todo llega a su tiempo. Entonces sí es algo complicado, pero sí es algo súper difícil y complicado el ver desde el punto de vista de la familia para qué quieren ese cuidado o esa sobreprotección sobre la persona con discapacidad. ¿Lo estoy cuidando realmente? ¿O lo estoy cuidando porque tengo un beneficio de esa persona? Se vienen esas dos preguntas, pues usted decía yo, para mí, en lo personal, sí es una pregunta un poquito difícil. Bien, bien, gracias. Pues miren, a mí yo les comento, a mí me tocó muchas veces
atender a personas con discapacidad severa, en donde sus cuidadores, en este caso sus familias, sus cuidadores primarios, querían, yo tenía que hacerles ciertas preguntas, y la familia o el familiar o el cuidador contestaba todo y no permitía que contestara la persona con discapacidad. Entonces hubo momentos en los de que por un momento me llegaron como les llegué a caer mal, pero les decía, ¿sabes qué? Dame permiso y deja que conteste él o ella, y si yo me atoro, yo te aviso y ya me ayuda. Pero por favor ahorita déjame lo que él me conteste como, pero es que no puede hablar, que no se le entiende, que no sé qué sé yo. Digo, no te preocupes, yo me trataré de entender con persona, y si no puedo, ya te aviso, ¿ok? Entonces sí se llegaban a molestar conmigo en ese aspecto, pero digo, y yo les digo, si quieres que sea que sea independiente, esa es una manera de que lo ayudes, de que dejes que él se exprese de la manera como sea. Tal vez no puede hablar, tal vez no se da a entender, pero se da a entender, ¿no? Entonces hay que dejarlos que lo intenten, no hay que evitarles la caída, hay que dejar que se caigan y que se levanten. Si no se pueden levantar, entonces ahí es cuando el cuidador, como familia, los ayudamos, pero no evitarles la caída, evitarles contestar lo que les pregunta uno. Entonces, al final del día, al final de toda la entrevista que yo les hacía a estas personas, las señoras o los señores me decían, ¿sabes qué? En este momento que estuve observándote, cómo te comunicas con, en este caso, su hijo o su hija, nos dimos cuenta que pues efectivamente creo que estamos haciendo algo mal, ¿no? Porque sí ya vi que sí se da a entender, ¿no? Entonces, imagínense hasta dónde no conocen a sus hijos o a sus hijes, ¿no? Tiene una discapacidad, ok, es intelectual, no puede hablar, no puede no puede el otro, ya. Entonces yo voy a hablar por él, yo voy a decidir y todo. No, a ver, hay que dejar que ellos, de alguna manera, como decía Gwendolyn, ok, si Fernanda, yo la he visto a Fernanda, interpretando o comunicándose en lengua de señas, ¿no? Entonces, de alguna manera, le digo, si no puede, a lo mejor con un dedito me dice que sí, ¿no? A lo mejor escribiendo o algo, pero él va a poder expresarse y no le quiten la palabra, no le quiten su autonomía, ¿no? Entonces ya los señores, al final del día nos quedamos platicando ese tema y pues me lo agradecían, pero al principio sí me miraban así como con ganas de ahorcarme, de que cómo te atreves a meterte en esto íntimo, si es mi hijo, mi hija, mi hija, ¿no? Pero bueno, damos paso a la pregunta siguiente, antes de que ya se me secó la garganta. Antes de que me apasione más sobre esto, bueno, a ver, ¿de qué manera creen ustedes? Apasionante, Palmi, la verdad, es un tema que nos podemos aventar las horas, ¿o no, Eli? En cuestión de sí, porque también la comunidad y los papás y todo eso, es un tema que tiene para largo. Sí. Muchísimo, ojalá y podamos hacer otro programa al respecto, ya ahora sí con puros cuidadores y papás, en este tema, porque sí hace falta muchísimo. También ahora he estado pensando, siempre nos vamos con la víctima, siempre nos vamos con la persona en cuestión, pero nunca nos hemos puesto a mirar del otro lado, ¿no? ¿Qué pienso yo como familiar de que tengo un hijo, tengo una hermana, tengo mi papá o tengo un hijo con discapacidad, ¿no? Tengo un hijo, una hija, que es de la diversidad. ¿Qué pienso yo como familiar? Porque tampoco es fácil
de repente, ay, sí, ya tengo un hijo con discapacidad, ay, sí, qué padre, que no sé qué, tengo un hijo gay o una hija lesbiana o X, etc. Ay, sí, qué padre. No, cada persona tienen o tenemos el impacto así de, wow, o sea, a ver, estamos acostumbrados culturalmente, eh, la heteronorma, entonces, si de repente, pues, no, ahora sí, o las personas convencionales, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Y ojalá podamos hacer un programa al respecto. Y bueno, damos paso a la siguiente pregunta. Palmi. Ay, yo aquí acortándote, pero eso que tú dices me parece muy importante. Sí sería genial poder escuchar a los mapas. ¿Por qué? Porque también la sexualidad implica esto, ¿no? O sea, y lo voy a decir así porque estamos en un tema de sexualidad y las ¿Sí? cosas como Adelante. son. Cuando, cuando, cua- cuando hay justo el tema de la discapacidad, la relación vincular o el vínculo entre la pareja en cuestión, también su sexualidad se ve limitada. Dejan de tener encuentros sexuales eróticos afectivos. Entonces también sí sería muy interesante también qué implica en la sexualidad de quienes cuidan, porque de que pasa algo, ¿no? Y que muchas veces esto también no se visibiliza. Perdón, No, no te preocupes. Y al contrario, gracias, porque mira, me acabo de acordar algo. Ay, no, no, o sea, yo me acuerdo de todo. Este, ahora, estamos hablando de las personas, en este caso, la discapacidad intelectual, pero también me vengo acordando de las personas que tienen una discapacidad severa que no es intelectual, ¿ok? De las personas que necesitan o que de repente un asistente sexual, asistencia sexual, cosa que en México no existe, no lo hay. Esta es más, está hasta creo que penado, no puede uno hacer esas cosas porque ya estaría incurriendo en prostitución. Entonces, sí, es muy importantísimo tocar esos temas y ojalá y, bueno, próximamente tengamos un programa sobre asistencia sexual. Esperemos. Yo sé que ya tenemos pocos viernes para hacer esto, pero después del Congreso seguiremos con estos temas y pues de la sexualidad me encanta. ¿A quién no le encanta la sexualidad o el sexo? Bueno, a ver, ¿de qué manera creen que se debe participar para incidir en las políticas públicas en el ejercicio de sus derechos? Asimismo, garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva cumplan con las normas de accesibilidad universal. Eli, hola, hola. Tú, ahí está. No, lo volviste a cerrar, Eli. ¿me escuchas? Listo. Ya, ¿Ya me escuchas? sí. Bueno, perdón. Decía que estos espacios como los tuyos, Palmi, estos programas de los viernes, el Congreso por sí mismo, son espacios de sensibilización, concientización, y creo que la mirada es esa, ¿no? La apuesta es esa, de llegar a sectores públicos, sectores de instancias gubernamentales y para decir, la sexualidad de las personas con discapacidad sí existe, porque las personas con discapacidad sí existimos, ¿no? Eso por un lado, para llegar a, sí me parece que tiene que ser una chamba de todes, ¿no? De sector privado, público, de activistas, de las propias personas con alguna condición de discapacidad, de la familia, de seguir incidiendo en la educación sexual, porque política pública en materia de sexualidad no la hay. Tal vez pueda existir uno que otro programa, pero me sería difícil de decir qué programas en sexualidades existen. Pueden existir programas a favor de las personas con discapacidad, pero no en materia de sexualidad y educación sexual.
no se nos hace raro ver que, por ejemplo, si tú, y cito el caso de las secretarías de equidad y género y demás que trabajan para reducir violencias hacia mujeres, no se esté visibilizando a mujeres con discapacidad, por ejemplo. Entonces ahí nos da cuenta de que instancias como el ya mencionado, falta, ¿no? De que posicionen el tema de la discapacidad. Entonces, sí o sí, y lo voy a decir así porque creo que es una lucha la que hay que seguir haciendo, ¿no? Estar friegue, 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 posicionando el tema, no desistir quienes nos enfocamos justamente a la visibilización y al sexoactivismo, y pues falta todo un camino, pero pues la apuesta es esa, ¿no? Y creo que esto que hace Spalmy y toda la equipa del Congreso, del primer Congreso Internacional en Sexualidad y Discapacidad, me parece muy importante que se sumen con instancias que sí tengan voluntad política social para seguir visibilizando el tema. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Eli. Wendo, Lynn, pues, yo también estoy completamente a favor de que estos viernes prosigan aún antes y después del Congreso, porque efectivamente, o sea, nos falta muchísimos de conocimiento en relación a la sexualidad. También creo que una de las instancias que podría apoyarnos sería buscar la transparencia de cuál es la información real que tiene el sector salud en cuestión a métodos anticonceptivos, si realmente están llevando a cabo cursos de inclusión, ¿no? O sea, por ejemplo, que el sector salud mande a sus enfermeras, a sus médicos a tomar cursos de lengua de señas, de braille, palabras o libros o folletos de lectura fácil, muchas cosas, ¿no? O sea, creo que el Telinay nos podría ayudar en ese aspecto a buscar tanta información real existe sobre el tema de la sexualidad, y eso sería un buen punto para tratarlo dentro del Congreso y decir, o sea, nosotros como padres estamos participando, pero tú como sector salud, ¿dónde estás mandando a tu gente? Tú como sector privado, ¿dónde mandas a tu gente para que realmente estudie o para que realmente aprenda a dirigirse a las personas con discapacidad? Entonces, son diferentes lugares de donde nos podemos agarrar, pero sí hay de donde podemos seguir y continuar con este tema, porque es un tema muy, muy importante en la vida de cualquier persona, una persona sin discapacidad, una persona con discapacidad, y las familias de las personas que tienen a una persona con discapacidad y a una persona de la diversidad sexual. claro que sí. Audiencia, ahí está el tema para quien quiera participar como ponente en el Congreso. Adelante, los documentos para la inscripción a ponentes termina o su fecha límite es el 17 creo de este mes. Así que todavía tienen un día, 2 días para que se pongan las pilas, y quien quiera participar, el tema ahí está en la mesa. Y efectivamente, ay, a ver, se me fue, síndrome de Sjögren de repente me traiciona, pero, ya, lo retomé. Efectivamente, las personas con discapacidad o las mujeres con discapacidad tenemos que meternos como la humedad en todos los sectores, en todos los espacios, porque a mí me tocó asistir a ciertas reuniones de mujeres en, sobre mujeres violentadas, al último para ver, escuchar todo lo que dicen, y nadie habla de discapacidad. Entonces
efectivamente somos un grupo, un sector invisible, no nos vemos, no nos ven, saben que estamos, pero como como el estigma de que somos asexuales, de que somos unos angelitos y que dependemos de que podemos ir a una marcha, de que no nos vio efectivamente, o al contrario, somos un sector muchísimo muy violentadas en todos los aspectos y también se me volvió a ir. Pero bueno, el tema ahí está y continuemos. Se me fue, no sé, de repente se me fue. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, yo no tengo aquí cómo ver si hay alguna pregunta hacia las panelistas, ya para ir cerrando. Pero si no, si en caso de que haya alguna pregunta hacia nuestras panelistas, se las estaremos haciendo llegar a cada una de ellas y ya pues individualmente se las estarán respondiendo. Palmi, porque pues en mi teléfono. Perdón que te interrumpa, me gustaría mencionarte un comentario que hizo un compañero aquí en el chat. Ajá. Digo, porque yo también lo tengo abierto. Se llama Eduardo Andrade, instructor tiflotécnico. Este libro al que hacen referencia, en efecto, es de segundo año, pero de primaria para adultos, dirigido a mayores de 15 años. Ok, o sea, yo le puse que gracias por la información, hay que investigar porque efectivamente no sabemos realmente cómo están los libros de la SEP. Afortunadamente yo ya terminé el uso de libros de la SEP, pero sería muy interesante investigar que realmente esté dirigido a primaria para adultos, que no sea primaria para los chicos. Y aparte, también. No, aparte, hay unos libros que sí están siendo, de hecho, lo que mencionabas, sí está en lo de los libros, pero también no están hablando sobre la discapacidad o sobre personas con discapacidad. El único tema que veo que tocan con discapacidad es sobre la accesibilidad, pero de en fuera, no, sobre la sexualidad, no están tocando nada de, sobre las personas con discapacidad. Pero efectivamente hay que darnos a la tarea a checar bien esto para que hagamos otro programa, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más por ahí? Si pues no, ya para ir cerrando. Por el espacio. Palmi, ¿me escuchas? Agradecerte el espacio ahí voy. E invitar a todos que se inscriban todavía para meter ponencias, como tú bien lo dices, faltan 2 días, el 17 de septiembre cierra la convocatoria y para asistentes, acordemos que este congreso va a estar en formato presencial y virtual, así que pues bueno, quienes quieran informarse más, aprender y también dialogar, reflexionar juntas, ¿no? Porque creo que también puede ser un parteaguas para empezar a mover el tema de la sexualidad en las personas con algún tipo de discapacidad y sobre todo también colocar la mirada en estos otros espacios de quienes nos vivimos desde las diversidades. Gracias, Palmi, gracias, Wendy, por compartir juntas. No, de qué, gracias a ustedes. Y efectivamente la invitación ahí está para todos aquellas personas. Es más, también se están aceptando relatos eróticos, ya saben, para quien quiera participar. Chicos y chicas, inscríbanse, aquellos devotees, aquellos wannabes, aquellos pretenders, admirers, todos son bienvenidos, aquí no se discrimina a nadie, pueden participar de manera anónima o como gusten, pero ahí está la invitación para todos. ¿Ok? Una última reflexión o un mensaje para la audiencia, Eli. Pues bueno, yo como termino siempre diciendo y como creo que es importante posicionar el
tema de la inclusión sexual. Si no hay inclusión sexual, no podemos hablar de una inclusión sexual. Si no hay inclusión sexual, no podemos hablar de una inclusión social para todas las personas con algún tipo de discapacidad. Gracias, Palmi, Wendy, Julio y quienes están en la transmisión de este espacio. Muchas gracias. Sí. Wendy, ¿alguna reflexión, mensaje para la audiencia? Pues, en primer lugar, agradecerte, Palmi, por la invitación, porque sí es algo muy importante y como te digo, es un tema tan enriquecedor que tenemos de dónde rascarle para poder sacar más información. Entonces, sí, pues yo más que nada agradezco a la audiencia, los que ven en este momento en vivo la transmisión y a las personas que lo vayan a ver posteriormente, que igual si tienen alguna opinión, si tienen algún comentario, lo que sea, es bienvenido y tanto yo como cuidadora, como mamá, como persona con discapacidad y viviendo también la discapacidad y teniendo también hijos de la comunidad LGBT, o sea, yo les digo, por favor, abremos esa mente, por favor, abramos la mente, abramos nuestros corazones, porque simplemente somos personas y tenemos sentimientos y emociones. Y la sexualidad es parte de. Muchas gracias, Palmi. Muchas gracias, Julio, por tu interpretación. Me encanta siempre participar en este tipo de cosas porque para mí es muy enriquecedor y esperemos que tengamos mucha audiencia en ese congreso y muchas ideas para poder seguir trabajando en estos temas que son todavía un poquito complicados. Muchas gracias. Sí, Palmi, se nos congeló. Pues bueno, esperemos que Palmi te retomemos y si no, pues bueno, recordarle a la gente quienes nos ven y nos escuchan que pues seguimos esperando los trabajos, personas interesadas inscríbanse y pues nada, si no hay algún otro comentario en redes sociales, pues esto concluimos el espacio. Muchas gracias, Wendy, Julio, quienes están detrás de este espacio. Nuevamente, gracias. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches, Eli. Muchísimas gracias. Gracias, Palmi. Gracias, Julio, por todo tu apoyo en la interpretación en lengua de señas.